Amén. Buenas noches. Vamos a continuar hablando acerca de Jesús como Dios. Nos habían quedado algunos puntos por tocar, pero vamos a hacer, antes de continuar, un breve repaso, ¿sí?, de lo que veníamos viendo. Hemos empezado a ver a Jesús como Dios. Hemos visto también que había una división, o podemos decir que Jesús, mejor dicho, se manifiesta a través de su palabra de dos formas, ¿sí? Afirmando él mismo, ¿sí?, que él es Dios, y a través de evidencias donde él muestra los atributos de Dios, ¿sí? Eso vimos al principio, al comienzo. Es importante entender que Jesús como Dios es el tema fundamental que trata el libro de Juan. ¿Se acuerdan al principio cuando vimos ese cuadro comparativo? Donde vimos que el libro de Juan trata de presentar a Jesús como Dios, a todo el universo conocido, a toda la tierra, tanto gentiles como judíos, griegos, romanos, hacia donde el mensaje del Señor llegue. La intención de Juan en este libro es presentar a Jesús como Dios. Amén. Entonces vemos mucha evidencia de cómo Jesús se presentó y también cómo Él demostró a través, dijimos, de sus atributos, que compartía esa naturaleza divina con el Padre. Amén. Hemos visto también afirmaciones de Él mismo como Juan 10:30, donde decía: yo y el Padre somos uno. Juan 5:23, aquel que me honra, aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre. Juan 8:19, entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre, ni me conoceréis a mí, si me conocieres a mí, conociereis también a mi Padre. Juan 12:45, también otro ejemplo que hemos citado: y el que me ve, ve al que me ha enviado. Amén. Y así una lista de versículos en las cuales vemos cómo Jesús hacía una autorreferencia de Él, amén, dirigiéndose y mostrándose como ese Dios. También vimos algunos versículos donde hablan algunos de los atributos no comunicables de Dios, como la eternidad, por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia. También vimos la inmutabilidad, la santidad, la verdad. ¿Sí? Esto estamos haciéndolo a forma de repaso de algunas cosas que ya hemos venido hablando las clases anteriores. Amén. Y también habíamos empezado a ver cómo presenta este libro de Juan al Señor. En el primer versículo, Juan 1:1, versículo conocido: en el principio, amén, existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Amén. ¿Recuerdan algo de esto? ¿Sí? Habíamos visto quién era el Verbo entonces. Cristo. Amén. Jesús. Desde el principio Él estuvo. El Verbo en griego se dice o se traduce como la palabra logos. Amén. Y esta palabra logos representa a Dios, la palabra. Vemos también algún ejemplo que citamos en el libro de Éxodo, donde Moisés dice que sacó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con la palabra, quiere decir para encontrarse con Dios. ¿Amén? Eso son algunas cosas que fuimos analizando. Vimos también que estratégicamente Juan usó la palabra logos, porque la palabra logos para los estoicos significaba, ¿sí?, esta fuerza que gobernaba el universo. ¿Amén? Y de alguna manera trató de presentar a Cristo y tratar de presentarle a Dios a los estoicos por medio de esta palabra logos, llevándolos a entender que esta fuerza que desde el principio para ellos representaba el universo, la creación y todo lo que y toda la inmensidad de lo que hay y de lo que existe, tenía un nombre, y ese nombre era Cristo. Amén. Así que estratégicamente Juan también utiliza esa palabra logos para poder acercar el conocimiento de Cristo a estos griegos. Amén. Y eso es algo que vimos también en la clase pasada,
y hoy vamos a continuar analizando Juan 1:1 y vamos a continuar sustituyendo la palabra Jesús, o la palabra, mejor dicho, en el principio el verbo, por la palabra Jesús. Amén. Entonces el versículo quedaría algo así como: en el principio, ¿qué dice? Existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Amén. Desde el principio vemos ahí la presencia del Señor Jesús. Juan afirma desde el inicio de la divinidad de Jesús lo que es esencial, que el entendimiento de todo lo demás que tenga que ver con su persona. Si continuamos analizando este versículo, vamos a ver, en el principio existía el verbo. ¿A cuál principio se refería Juan? ¿Cierto? Al principio de Génesis 1:1, ¿sí? Al principio de la creación. ¿Recuerdan todos, verdad? ¿Qué decía cómo dice Juan 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. A ese mismo principio se remitía Juan 1:1, hablando de que Cristo fue desde el principio y aún fue parte, ¿sí?, de la creación. Fue parte activa de esa creación, formando, haciendo todo lo que es creado. Amén. Vamos a continuar hablando un poco más acerca de este Juan 1:1, desglosando algunas cosas en particular. Como sabemos, en este principio de Juan 1:1 es el mismo principio, dijimos, de Génesis 1:1. Por lo que Juan 1:3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? De Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo, absolutamente todo lo que hay, todo lo que existe, fue creado ¿por quién? Por Cristo, por la intervención divina de Cristo como creador. ¿Alguna vez vieron a Cristo como creador? No se suele hablarlo, ¿no? No se suele relacionarlo, pero sí debemos entender que Él estuvo desde el principio. Amén. Por tanto, en el principio, al referirse al libro de Génesis 1:1, Jesús tuvo que haber estado presente porque todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. Ahora, esto es muy importante como cristianos que podamos entender, que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque el sentido de nuestra vida, el propósito, vamos a entenderlo solamente cuando vivimos ¿para quién? Para Él. Porque todo ha sido creado para la gloria de Dios. ¿Amén? El principio nuestro como hijos de Dios y entendiendo la palabra como guía fundamental para nuestras vidas, en el libro de, por ejemplo, en Isaías, dice que todo ha sido creado para su gloria. Y nosotros hemos sido creados para su gloria. Lo que ocurre en este tiempo es que el hombre está viviendo para su propia gloria. ¿Amén? ¿Y qué sucede cuando el hombre empieza a dejar la gloria de Dios a un lado y empieza a vivir para sí? Empieza a satisfacer sus voluntades, sus deseos, su placer. ¿Amén? Y de esa manera está dándose gloria a sí mismo. O sea, tenemos dos posturas. O vivimos para glorificar a Dios o vivimos para autoglorificarnos. ¿Amén? Pregúntale a qué lado, ¿de qué lado estás? Pregúntale al que tenés al lado. ¿Vos vivís para glorificarte o vivís para glorificar a Dios? Es muy importante entender esto. ¿Amén? Ahora, de esta forma concluimos entonces que en el principio, el cual Juan está luciendo, es el mismo principio, dijimos, de Génesis 1:1. Vamos a seguir analizando un poco más este pasaje, primer versículo del libro de Juan. Dijimos que es un libro que trata de presentar ¿a quién? A Cristo como Dios. ¿Amén? A toda la humanidad. O sea que no era un libro dirigido solamente para judíos ni para gentiles, sino para todo el mundo en general. Es muy importante entender cuál era la visión de Juan para este libro. En el verbo estaba, dice Juan 1:1, el verbo estaba con Dios. Mira esta palabrita, ¿no? ¿Cuál es el significado aquí con la palabra con? En griego,
com es el vocablo pros, que significa íntima unión. Entonces podemos decir prácticamente que uno es el otro. Entonces cuando decimos que Jesús o que el Verbo estaba con Dios, podemos decir que Jesús también era Dios. Amén. Usando este prefijo com. Ahora, de manera que Juan, aunque entiende que el Padre y el Hijo son dos personas distintas, entiende también que su unión e intimidad son tales que prácticamente uno es el otro. Amén. Vemos entonces aquí cómo se manifiesta estas dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Y aún vemos dentro de Génesis 1:1 cómo participa el Padre y el Hijo, ¿sí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y sobre la faz de las aguas se movía ¿quién? El Espíritu de Dios. O sea que aún desde el principio vemos la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? De esa Trinidad perfecta de Dios obrando desde el inicio. Bien, vamos a ver también un versículo acá, Marcos 3:14, por favor, si lo podemos analizar nosotros, entendiendo ya el prefijo con, amén, que significa esa íntima unión. Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Primero, ¿qué quería el Señor? ¿Cuál era la voluntad del Señor? Establecer a 12 para que estuviesen. ¿Qué significa con? Que sean uno. Amén. Entonces, desde el principio, Dios quería, o Cristo en este caso en particular, quería que estos 12 sean uno con Él. Amén. Y después enviarlos a predicar. Eso es muy importante entenderlo para todo, amén, para nuestra vida en el servicio, para nuestra vida cristiana. Muchas veces queremos empezar a hacer cosas para Dios, pero todavía no hemos sido uno con Dios. O sea, no estamos reflejando a Cristo. Eso significa, amén, común unión, ser uno con Cristo. De forma tal de que ya no me miren a mí, ya no sea yo, sino sea Cristo en mi vida manifestado a través de esa imagen perfecta. Amén. Entonces, esta es la voluntad de Jesús. Primero, establecer a estos para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Amén. Vemos este prefijo entonces acá muy significativo, con, para que sean uno con Él. Amén. Decirle a que tenés al lado, tenés que ser uno con Cristo. Amén. De forma tal que te parezcas tanto a Cristo que ya dejes de ser vos y la gente pueda ver a Jesús en tus acciones, en tus palabras, en tu forma de expresarte, en tu forma de vivir. Amén. Eso es reflejar la imagen de Cristo. Es reflejar la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros a través de ese nuevo nacimiento. Ahora, unidad con Dios. Vamos a ver también Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué principio nos está dando este mensaje. Está hablando que la unidad con el Señor y hacernos uno con el Señor no solo nos hace uno con Cristo, sino también nos hace uno ¿con quién? Con el Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, si no es a través de Jesús, nosotros nunca podremos alcanzar esa comunión o unidad para ser uno también con el Padre. Si somos uno con Cristo, somos uno ¿con quién? Con el Padre. Versículo 22, mire lo que dice. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Amén.
Esta capacidad, este amor, esta gracia que tú me diste, yo también se las he dado al pueblo, a la iglesia, para que ellos también puedan demostrar a través de esa unidad el carácter de Cristo. Amén. O sea que la unidad, el compañerismo, el amor, el mismo sentir, el poder preocuparnos los unos por los otros, va a reflejar la esencia de ese carácter de Cristo que Dios derramó en su Hijo y a través de su Hijo la derramó a la iglesia. Amén. Vemos también, así como nosotros somos unos. Versículo 23. Dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. Acuérdense qué significaba la palabra perfecto. La traducción es, sean maduros en la unidad. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros seamos maduros en la unidad. ¿Qué significa ser maduros en la unidad? Puede ser que seamos tolerantes, que mostremos el amor de una forma práctica. ¿Sí? ¿Qué más se les ocurre o viene a su cabeza cuando hablamos de ser maduros en la unidad? ¿Tener paciencia los unos por los otros? ¿Sí? ¿Alguien maduro se pelea por cualquier cosa? ¿Alguien maduro hace problema por cualquier cosa? No, ¿verdad? Sino que prioriza al otro muchas veces para no perder la unidad. ¿Sabe qué es alguien maduro? Es alguien que prioriza la unidad aún sobre sus propios deseos y sobre sus propios derechos. Amén. Contaban por ahí una anécdota de un padre sirviendo gaseosa, ¿no? Y está el hermano mayor, el hermano menor, ¿sí? Yo me acuerdo con mi primo, ¿no? Como que comparábamos a quién nos servía más, quién nos servía menos. Todavía lo siguen haciendo algunos, ¿verdad? Pero mire la sabiduría de este padre, que sin querer no quedó tanta gaseosa para uno como para el otro, que él prefirió darle su vaso a aquel que se estaba quejando porque estaba priorizando la unidad. Yo les pregunto, así de una forma práctica, ¿amén? ¿Somos capaces de morir a nuestros propios derechos por la unidad? Amén, porque eso es ser maduros en la unidad. Somos capaces de morir al deseo muchas veces de responder mal y con razón, ¿no? Porque nos hicieron esto o aquello, pero yo prefiero callarme y morir a ese deseo de defenderme, morir a ese deseo de responder mal por la unidad. Procurar la unidad sobre todas las cosas, porque en esa unidad, ¿quién se manifiesta? Cristo. Amén. Decirle que tenés al lado, procurar la unidad y aleja el egoísmo de tu corazón. Amén. Procurar la unidad es alejar el egoísmo de nuestro corazón, dejar de pensar solamente en nuestra necesidad, en mi prueba, en mi dolor, en mi aflicción, en lo que a mí me pasa, mis problemas. No, somos un cuerpo. Amén. Y debemos ver desde esa manera a través del amor de Cristo. Amén. Y entonces termina diciendo este versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean maduros en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea que a través de esa unidad que estamos manifestando, a través de dejar el orgullo de lado en nuestro corazón y empezar a realmente amar al otro y morir a mis derechos, nosotros vamos a mostrarle al mundo que Jesús realmente es verdad, que su mensaje es real, que el evangelio es verdad. Amén. A través de la unidad. Mira qué fuerte. Y a veces no lo tenemos en cuenta. No lo estamos viendo de esta manera. Y que los has amado a ellos también, como también, a mí me has amado. Entonces, a través de la unidad mostramos el amor de Dios. Amén. El amor de Dios a la iglesia, el amor de Dios a mi hermano, el amor de Dios al mundo. A través de la unidad. ¿Es importante entonces ser uno con Dios?
Amén. No solo en esta unión espiritual y mística que Dios permite de nosotros a través del Espíritu Santo, sino en la práctica visible del amor de Dios en priorizar la unidad. Amén. Y madurar en esta unidad. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Qué interesante todo lo que dice un solo versículo, ¿verdad? Seguimos avanzando entonces también Juan 14:9. Por eso dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra vez diciendo, ¿no? Haciendo esa autorreferencia, él mismo, ¿sí? Poniéndose a la altura y jerarquía de Dios Padre. Juan 1, del 1 al 3, establece 4 principios fundamentales que hemos estado viendo. Primero, ¿cuál es? La eternidad de Jesús, mostrando que Él estuvo desde el principio. Siempre fue, siempre estuvo. Cristo no es una creación de Dios. Amén. Muchas corrientes doctrinales, por ejemplo, el arrianismo, ¿sí? Dicen que Jesús es creación de Dios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen ese concepto de Jesús como una creación de Dios. Amén. También los judíos, obviamente, no consideran a Cristo como el Hijo de Dios encarnado, sino como un profeta. Y otras religiones también, como los musulmanes, consideran a Jesús como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Pero acá vemos en evidencia que Jesús estuvo desde el principio y no fue creación de Dios, sino que Él mismo intervino en la creación. Amén. Él fue parte, hacedor de esa creación. Otro principio que vemos entonces en Juan del 1 al 3 es que la relación de igualdad de Jesús con Dios Padre. ¿Sí? ¿Lo hemos podido entender? ¿Sí? Desde el principio. Ellos estuvieron, desde el principio tienen la misma jerarquía, tienen la misma autoridad. Tercero, la divinidad de Jesús. Sabemos que no es un simple hombre, sino es Dios encarnado, hecho hombre que ha bajado a la tierra. Y vemos también un principio de Jesús como el agente creador. O sea que no solo Jesús como el Hijo de Dios o como espectador, sino Jesús como un agente de la creación, haciendo la obra de Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdan Génesis 1:26? Ese diálogo que ellos tienen entre los tres dice: hagamos al hombre. Amén. Ya vemos también evidencia de ese diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo en la creación del hombre. Amén. Ahora comparamos Juan 1:3 con Colosenses, por favor. Colosenses 1, del 16 al 17, a ver qué nos dice. Arranquemos con Juan 1:3 para ponernos ahí en contexto, ¿sí? Juan 1:3 y después vamos comparando. Y quiero que ustedes saquen alguna relación o qué están viendo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Estamos? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Qué nos dice Pablo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y con el propósito para Él. Amén. ¿Cuál es el propósito entonces? Tuyo, mío. Hemos sido creados por Él y para Él. Amén. Si no vivimos para Él, hemos perdido el propósito. Esta palabra para habla de la función por lo cual hemos sido creados. ¿Para qué? Para Él, para gloria de su nombre. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y acá lo aclara Pablo. Amén. Él estuvo
antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, se sostienen a través de su poder. Amén. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Es muy importante que tengamos claro este principio. Jesús como creador, Jesús como Dios. Hebreos 1, del 1 al 3. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Lo está notando? ¿Cuál es el factor común? Jesús como el hacedor, creador y partícipe en la creación de todas las cosas, desde el principio. Versículo 3, miren lo que dice ahí. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma y sustancia. La palabra sustancia habla de la esencia de la naturaleza, que la misma naturaleza de Dios Padre es la misma naturaleza del Hijo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Amén. Todos estos versículos entonces, tanto Juan como Colosenses y como Hebreos, hablan de ese Cristo siendo partícipe y hacedor del universo y de todas las cosas que existen. Por lo tanto, podemos decir entonces que Jesús es creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas. Por Él subsisten las cosas, dice. Amén. Él es el que sostiene el equilibrio de los mares. Él es el que determina cuándo se va a producir un huracán, un terremoto. ¿Se dan cuenta? Todo en Él subsiste. Él es entonces Jesús supremo sobre todas las cosas, porque es más grande aún que la creación. Amén. Heredero también dice de todas las cosas. Creador, sustentador, supremo y heredero de todas las cosas. ¿Va quedando claro el concepto de Cristo como Dios? La idea principal que Juan trata de rescatar a través de todo el libro de Juan es esta: mostrar a Cristo, a Jesús, como el Dios creador y hacedor. Amén. Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 1, del 4 al 5. Continúa diciendo, porque vimos del 1 al 3, ahora vemos el 4. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Amén. Hablando de Cristo. Juan llama a Cristo la luz de los hombres, y la palabra luz en griego viene del vocablo phos. Amén. Que deriva en la palabra fósforo del castellano, pero tiene algo esencial. Esta palabra en el griego significa una luz que no ha sido encendida. Amén. Es una luz que siempre ha estado encendida. O sea que no tiene un principio ni tiene un final. Por eso Jesús decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Entonces, cuando Juan hace referencia a Fos, a esta luz, hablando de Cristo, está haciendo referencia a esta luz que es eterna. Amén. Que ha perdurado, que está y perdurará por los siglos, porque no tiene principio ni tiene fin. La luz eterna. Qué tremendo. Amén. Vemos también en Juan 1:14. Que dice, hablando de Cristo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El griego, la palabra habitó, es el vocablo skeno. ¿Cómo es? Skeno. Amén.
¿Qué importancia tiene todo esto? Vamos a ver, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra esquene, amén, para referirse al tabernáculo. ¿Se acuerdan cuál era el tabernáculo? Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Amén. Era el lugar donde reposaba el arca del pacto, y esa arca del pacto era el lugar donde se manifestaba la misma presencia de Dios. Entonces, esta palabra, esquene, vamos a analizarla. El lugar santísimo específicamente donde estaba la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios vino a morar en la persona ¿de quién? De Jesucristo. Y después que Cristo se fue, ¿dónde está morando la presencia de Dios? ¿Se fue y se la llevó Cristo? ¿Qué nos dejó Cristo? El Espíritu Santo. Ahora la presencia de Dios también vive ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Está dentro nuestro. Ahora, mire qué importante y llamativo. Pero en el Nuevo Testamento la presencia de Dios vino a morar en la persona de Jesucristo. Y por eso Cristo se refirió a su cuerpo como el templo, cuando dijo: destruid este templo en 3 días y lo levantaré. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a purificar el templo? Cuando estaban los mercaderes vendiendo, Cristo arma un azote, dice, con 3 cordones, y empieza a quitar a todos esos hombres que estaban haciendo comercio con las cosas de Dios. Amén. Empieza a purificar el templo, y en esas situaciones en las que el Señor habla acerca y les dice esto a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué estaba haciendo referencia? A su resurrección. Amén. Dice, si este templo ha sido hecho en 46 años, ¿qué lo va a levantar en 3 días? No podían entender los judíos de qué estaba hablando Cristo. Pero él estaba haciendo una autorreferencia del templo como sí mismo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Amén. Y vemos esta promesa o esa profecía en Isaías 57:15. Donde vemos estas palabras dichas 700 años antes de que aparezca Jesús. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces, Él dice que ¿dónde habita? En nosotros, ahora. Amén. ¿Esa profecía se cumple? Amén. ¿Cuándo? En el Pentecostés. Amén. Donde el Espíritu de Dios ya no solo reposa sobre algunos elegidos y escogidos, sino que ahora todos tenemos acceso a la gracia de Dios y acceso al Espíritu de Dios en nuestra vida, y hacernos nosotros también templo del Espíritu Santo, como dice Pablo. Vosotros sois templo. Amén. Ahora, esta palabra esquene, vamos a seguir profundizando un poco más. ¿Está interesante? ¿Se entiende? Amén. Juan 1:14 dice, conjugando nuevamente el verbo habitó, ¿sí?, con el significado anterior expuesto, el verso se podría traducir de esta manera: el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. ¿Sí? ¿Quién es el verbo? Jesús. Se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que está diciendo que la misma presencia de Dios se manifestó entre nosotros primeramente cuando Cristo vino a la tierra. Amén. Él era portador de esa gloria, Él era portador de esa presencia. Amén. Obviamente hoy la tenemos todos gracias al Espíritu de Dios. Amén. Pero en ese momento fue Cristo mismo aquel que pudo llamarse templo, porque en Él habitaba el Espíritu de Dios, la presencia de Dios misma. ¿Amén? Entonces vemos acá que dice que
el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Esto da una idea más clara de que la persona de Cristo en la persona de Cristo residía la plenitud de la persona de Dios, la presencia de Dios. Amén. O sea que si hablamos de Cristo, estamos hablando también de Dios. ¿Hay alguna duda en esto? ¿No? ¿Está claro? Amén. Amén. Hebreos 1:3, terminamos con el versículo. Entonces, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta, ¿qué significaba la sustancia? La naturaleza. Amén. La misma naturaleza que habitó en Cristo estaba en Dios. O sea que Dios y Cristo son parte de esa Trinidad. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por eso solamente ¿quién podía pagar el sacrificio de nuestro perdón? Solamente Cristo, el sacrificio perfecto. Dios mismo encarnado y hecho hombre. Amén. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, en este pequeño estudio que hemos podido hacer hoy, vemos la evidencia a través del libro de Juan, cómo Jesús se manifiesta como Dios. Cómo Jesús estuvo desde el principio de la creación, siendo parte activa de esta creación, siendo parte y hacedor de todo lo que hay y de todo lo que existe. ¿Quedó alguna duda? Amén. Cristo como Dios. Así concluimos entonces la clase de esta noche. La próxima semana vamos a ver Jesús como hombre.